Chicos, muy buen día. Hoy estamos en nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Para Connected School y la institución George Washington, nuestro tema del día de hoy es las cadenas tróficas. Nos planteamos nuestra meta del día. Bien, nuestra meta del día de hoy es entender de manera clara qué son las cadenas tróficas y quiénes la componen. Empecemos. Activa tus saberes. ¿Qué entiendes por cadenas tróficas? De repente es una palabra muy nueva para ti. Mira el dibujo. Tenemos a una orca. Esa es una orca, ya es como una ballena, una orca. Y vemos que hay una flecha. Pero vamos de dónde empieza la flecha. Empieza con unos bacterias que se ven con el microscopio. Luego esas bacterias son comidas por unos animales muy pequeñitos que son conocidos como fitoplancton. Luego vemos ahora allí unos animales muy pequeños, unos peces muy pequeños que se alimentan de estos microorganismos. Luego unos peces medianos, más grandes, un poquito más grandes, que se alimentan de esos peces pequeños. Luego vemos a una foca que se alimenta de esos peces más grandes. Y luego vemos a la orca que se alimenta de la foca. Entonces, lo que ha pasado es que hemos construido una cadena trófica en donde cada uno de estos animales, seres vivos, ha sido consumido por otro, proporcionándole energía. Entonces, ¿qué representa la imagen? Una cadena trófica. ¿Y cómo se representa la secuencia en una cadena trófica? Bueno, se representa por medio de flechas. Construye tus aprendizajes. ¿Qué importancia tienen las cadenas tróficas en un ecosistema? Bueno, ¿qué es una cadena trófica? Es la transferencia de materia. Bueno, la materia es el alimento entre los seres vivos, en la cual unos se alimentan de otros. Mira, ese león se está comiendo a un animal, lo ha dejado costilla nada más. De esta manera obtienen la materia y energía que necesitan para vivir. Es una secuencia donde intervienen seres productores, como las plantas, y consumidores de primer, segundo y tercer orden. A veces pueden llegar hasta el cuarto orden, que conforman los diferentes eslabones de la cadena trófica. También, finalmente, participan los descomponedores, que desintegran los restos orgánicos. ¿Cuál es la secuencia de una cadena trófica? Bueno, empezamos con los productores, que son las plantas. Ellos producen el alimento para los consumidores primarios, que son usualmente quienes consumen esas plantas. Luego tenemos los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios. Luego los consumidores terciarios, que se alimentan de los secundarios, como en este caso la serpiente, que se come a la rana. Luego tenemos los consumidores cuaternarios, que se alimentan de los terciarios. En este caso, el búho. El búho se alimenta de la serpiente, que se alimenta de la rana, que se alimenta de la oruga, que se alimenta de la planta. Finalmente, todos nosotros, un día moriremos y seremos atacados por los descomponedores, que son bacterias que nos descomponen, que nos malogran, ¿no? De repente alguna vez tú has caminado por la calle y has visto un perro muerto y está lleno de gusanos. Esos son los descomponedores. Son setas, hongos, bacterias. Y luego vuelve la cadena, porque los descomponedores son el alimento o el material con que las plantas producen su propio alimento. Y vuelve la cadena trófica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o los componentes de la cadena trófica? Bueno, ya vimos, primero tenemos a los productores,
que son seres autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que elaboran sus propios alimentos. Tienen gran importancia porque producen materia orgánica e introducen la energía en los ecosistemas. Así contribuyen a la existencia y sobrevivencia de los demás seres vivos, como los consumidores y descomponedores, por ejemplo. Tenemos allí a las plantas verdes, a las algas. Tenemos que a través de la fotosíntesis producen glucosa y también oxígeno. Las algas están en el mar. Son los seres productores que inician la cadena alimenticia allí en el mar. Luego de los productores tenemos a los consumidores. Son seres que se alimentan de otro organismo según el nivel en que se ubican. Pueden ser primarios. Los primarios le decimos a los que se alimentan de los productores. Es decir, los primarios usualmente son herbívoros, pues se alimentan directamente de un productor. Aunque aquí luego vas a ver de que se dan redes, porque no es una cadena, un eslabón siempre en orden. Porque a veces hay hasta animales que son carnívoros que también comen las plantas, ¿no? Por ejemplo, tu perro es un carnívoro, pero también habrás visto de que hay momentos en que el perro sale al parque y come plantas. Sí, le dicen que es para purgarse. A los consumidores del segundo y tercer orden, a todos esos consumidores se les llama, y bueno, hasta cuarto orden, se les llama carnívoros. Los que se alimentan tanto de plantas como de animales se les denomina omnívoros. Y los descomponedores. Bueno, son microorganismos que se alimentan de los restos orgánicos de seres que han muerto. Luego transforman parte de esta materia en compuestos inorgánicos. Entre los componentes de la cadena trófica encontramos a dos tipos de estos descomponedores. Tenemos a los saprófitos primarios y a los saprófitos secundarios. Vamos a hablar de los saprófitos primarios. Los saprófitos primarios son los responsables de que las ramas secas, es decir, las plantas, las ramas secas o muertas se pudran. Por ejemplo, las bacterias y los hongos. Sí, hasta las plantas se descomponen. Y estos hacen que las ramas secas o muertas se pudran. Son saprófitos primarios, como en el dibujo. Mira, ¿ves? Ese tronco se ha llenado de bacterias, en este caso hongos, que están descomponiendo a ese tronco. Y tenemos los saprófitos secundarios, que se alimentan de los saprófitos primarios. Este grupo se encuentra en los miriápodos. También son descomponedores y a veces ya pues, son seres vivos de que tienen hasta movimiento, como los 100 pies, los 1000 pies. Tenemos a las lombrices. Ellos se alimentan de esos hongos y también descomponen, ¿no? Descomponen. Protozoarios como larvas de insectos. Como te dije, ¿no? Cuando aparecen gusanitos en los animales que se están descomponiendo, esos son saprófitos secundarios, porque son larvas que descomponen. Entonces, mira el siguiente cuadro. Ese es un ejemplo de cadenas tróficas. ¿Qué relación encuentras en el productor primario de una pradera, lago y océano? ¿Qué tipos de componentes de una cadena trófica observas? Ahora, depende. Mira, hay diferentes biomas, como una pradera, un lago y un océano. Vamos a ver cada uno de ellos. En una pradera, el productor es el pasto, ¿no? Entonces en el campo es el pasto. ¿Quién come el pasto? El grillo, él sería el consumidor primario. ¿Y quién se come el grillo? El ratón. Ahí está el ratón que se come el grillo. El ratón sería el consumidor secundario. ¿Y quién se come el ratón? La serpiente. Entonces la serpiente es el consumidor terciario. Sí, serpiente es terciario. ¿Y quién se come a la serpiente? El águila. Entonces el águila es un consumidor cuaternario. Vamos a un lago. Ese es otro biomás. En el lago, el productor son las algas.
¿Y quién se come las algas? La larva del mosquito primario. ¿Quién se come a la larva del mosquito? La larva de la libélula. ¿Quién se come a la larva de la libélula? El pez. ¿Y quién se come al pez? El mapache. Pero mira, si pasa por ahí un águila, ¿quién se come al mapache? El águila. Entonces, por eso es que algunos dicen que hay consumidores cuaternarios, hay consumidores quinarios, toda una red, ¿no? En los océanos también, el fitoplancton es el productor. ¿Quién se come el fitoplancton? Los krill, ¿no? Que son el zooplancton. ¿Y quién se come el zooplancton? El pez. ¿Y quién se come el pez? La foca. ¿Y quién se come a la foca? El tiburón blanco. ¿Y quién se come el tiburón blanco? Bueno, también el hombre, ¿no? Que lo caza a veces para comerse. Entonces, es toda una red, toda una red. Por eso llamamos red trófica. ¿Eh? Entonces, el flujo de energía en un ecosistema se inicia siempre con los productores, que son las plantas o las algas, y continúa con los consumidores herbívoros, carnívoros, carroñeros también. Los carroñeros son los que se comen ya los animales descomponiéndose, como el buitre, y detritívoros. Establecen una relación alimentaria y se expresan las cadenas alimentarias. Por ejemplo, el productor ichu en la puna ahí crece un pasto que se llama ichu, alimenta a los consumidores herbívoros, como mariposas, ratones, vicuñas, etc. Y estos alimentan a los consumidores carnívoros, como la lagartija, zorro, pumas. Y estos alimentan a los carroñeros, como el cóndor. El cóndor es un carroñero. Y desintegradores. Los hongos después malogran, cuando el cóndor ya se muere, empiezan a atacar los desintegradores, como los hongos y las bacterias. Entonces, vamos ahora hacia tu ficha. En tu ficha dice cadena trófica. Recuerda lo aprendido. Y ahí hay un mapa de flujo en donde dice que es la cadena trófica. Es la transferencia de materia y energía entre los seres vivos. Está compuesto por productores, que son las plantas, ahí lo dice muy claro. Luego están los consumidores de primero, segundo y tercer orden, y hasta cuarto orden. Vimos que ahí está cuaternario, de repente hasta quinario. Y finalmente los descomponedores, que son los hongos, y ahí falta también poner entre paréntesis bacterias, porque recuerda que son hongos y bacterias. Ahora sí, dice planteamiento del problema. ¿Qué importancia tienen las cadenas tróficas en un ecosistema? ¿Qué importancia tienen, a ver, las cadenas tróficas en un ecosistema? Yo creo de que también entendiste esa parte. Pues las cadenas tróficas permiten la transferencia. ¿Qué es la transferencia? El intercambio. Permiten la transferencia de ¿qué? De materia y energía entre los seres vivos de un ecosistema. ¿Sí? Eso escríbelo para que te quede muy claro de que eso es lo que permite una cadena trófica. Las variables, la independiente. ¿Cuál es la causa? Pues las cadenas tróficas. ¿Y cuál es el efecto? Es que produce una transferencia de materia y energía entre los seres vivos de un ecosistema. ¿Ya? ¿Le escribiste? Está muy fácil. Seguimos. Identifica los pasos. Creo que eso ya lo hacemos desde que comencé el año. Tenemos que saber cuáles son los pasos de nuestra investigación, porque somos investigadores, ¿no? Primero, una investigación bibliográfica, en este caso videográfica. Observe el video enviado en clases. El video de la clase es los materiales que vamos a utilizar. Luego tenemos seleccionar las ideas principales y después lo hacemos con qué materiales: hojas, lápices y videos. Luego elabora las conclusiones de la clase con qué: con videos, hojas, y siempre utiliza un borrador. ¿Ya? Utiliza borrador porque no me gustan los borrones. Con mucho orden, utiliza el borrador para que te puedas ayudar. Seguimos. Ahora, bueno, tienes un cuadro allí, ahí es el cuadro,
en donde vas a indagar en el video sobre cadenas tróficas y todo lo que hemos entendido. Por ejemplo, dice, tema a indagar, cadenas tróficas. ¿Qué indagué? Que es la transferencia de materia entre los seres vivos, en el cual unos se alimentan de otros, de esa manera se obtiene materia y energía que necesitan para vivir. Eso es el resumen de todo. ¿Qué son los productores? Entonces pones qué son los productores, revisas el video y escribes ahí qué son los productores. Lo mismo con los consumidores, también te averiguas qué son los consumidores, te fijas y escribes toda la información ahí en la ficha que te estoy mandando. ¿Ya? A ver, ahora sí seguimos. Seguimos. Lo mismo vas a hacer con los descomponedores. Vas a averiguar qué son los descomponedores con el video, ya con el video. Algunos niños están poniendo cosas que están de repente en el internet. Qué bueno, pero nuestra fuente primaria, nuestra fuente principal es el video. Entonces con el video de la clase vamos a trabajar. Luego, ¿qué son los aprófitos primarios? Es casi lo último que te expliqué, ¿no? ¿Y qué son los aprófitos secundarios? Finalmente, dice que dibujes en el cuadro 3 especies de productores, consumidores y los descomponedores. Recuerda que en los productores puedes dibujar plantas, así como que está acá. Puedes dibujar plantas, hojas, algas. Consumidores, ahí está el león, puedes dibujar a tu perro, un pez también es un consumidor. Y finalmente los descomponedores, pues dibujas unas bacterias, como el que he puesto. ¿Ya? Puedes dibujar tú mismo, copiarlo, dibujar, ya no imprimir. Y finalmente, pues las recomendaciones. Si tienes alguna duda, consulta a tu profesor. Aquí estoy tu teacher escuchando si tienes alguna duda, ¿ya? Luego, mientras escribes, repasa el tema. Mientras escribes, te va a ayudar a poder estudiar, ¿no? Tenemos bastantes párrafos que tienes que escribir acerca de los contenidos. Y si tienes dudas, puedes ver de nuevo el video. Escribe con orden, mucha pulcritud, mucha limpieza. ¿Ok? Entonces creo que estamos listos para poder escribir en nuestro cuaderno. Ahora, recuerda de que una cadena trófica se da en cualquier ecosistema. No sé si habías notado, pero aún tu casa mismo es un ecosistema. Sí, porque tu casa es un ecosistema. Aunque los productores, que son las plantas, de repente en tu casa tienes un jardín, pues hay insectos que se alimentan de esas plantas. Y luego, pues hay animales que se alimentan de esos insectos. Pues por tu casa de repente pasa una paloma, esa paloma se ha comido de repente a un grillo, pero ese grillo antes se comió de repente una plantita de tu jardín. ¿Y quién se come a esa paloma? Aunque no los veas muy seguido, hay aves más grandes que se alimentan de palomas o de sus crías. Son los cernícalos, aguiluchos. Y luego un día que se mueran, pues van a ser atacados también por los descomponedores. Muy bien, chicos. Entonces creo que ya estamos listos para escribir en nuestro